Bienvenidos amigos del canal Vox Move y de Palabras Más. Pedimos excusa, estamos un poco retrasados para nuestro programa del día de hoy, en donde vamos a hablar sobre la coyuntura que está pasando en este momento en el hermano país de Venezuela. Y para ello nos acompañan dos personas, dos invitados especiales. Quiero empezar por las damas y quiero darle la bienvenida a Gisela Matamoros. Gisela, bienvenida a nuestro programa de Palabras Más y del canal Vox Move. Gracias por la invitación, me hicieron madrugar hoy. Pero bueno, vale la pena, vale la pena. Por supuesto, por Venezuela, bueno, uno madruga lo que sea. Bueno, y quiero darle la bienvenida a Andrés. Andrés, bienvenido a los micrófonos del canal Vox Move y de Palabras Más. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno estar acá con los hermanos de Venezuela y con ustedes. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema y mientras nosotros le damos la bienvenida a nuestra panelista, a nuestra compañera de trabajo el día de hoy, le voy a pedir a nuestros invitados que compartan a través de sus redes sociales nuestra transmisión en vivo que está saliendo en este momento a través del canal Vox Move. Bienvenida Lorena al programa del día de hoy. ¿Quiénes nos acompañan? ¿Cuál es ese perfil de los invitados del día de hoy? Así es, Alberto. Primero que todo, saludar a las personas que ya le dieron clic a la fanpage del canal Vox Move y de Palabras Más. Estamos en vivo, casi no lo logramos, pero aquí estamos cumpliéndole a las personas que están pendientes del debate. Y pues usted lo ha dicho, Alberto, hoy nos acompaña Gisela Matamoros, que es del movimiento Soy Venezuela, coordinadora de Vente Venezuela, y viene en representación también de María Corina Machado, una líder muy importante en este hermano país. Y también nos acompaña Andrés Álvarez, que es economista de la Universidad Nacional y miembro de la Unión Patriótica. Bueno, y para empezar este debate, yo quisiera empezar hablando y quisiera que nos enfocáramos en dos cosas. La primera, entender un poco las medidas económicas que está tomando el presidente Maduro, que podamos entender un poco. Y lo segundo, diría yo que podríamos tocar, sería el tema de la migración de los venezolanos en Latinoamérica y otras partes del mundo. Entonces creo que vamos a tratar de llevar en esa línea para que todos estemos enfocados y podamos entender un poco estas medidas que está tomando el presidente Maduro. Y entre eso yo sí quisiera hablar sobre el modelo Maduro económico fracasó, él mismo lo reconoce y tomó un plan y unas medidas y a mí sí me gustaría y quisiera empezar por Andrés que nos pudiese explicar un poco qué es lo que quiere lograr Maduro con estas nuevas medidas, qué es lo que está haciendo para explicarles y contextualizar un poco a nuestros televidentes o cibernautas que nos ven en este momento. Quiere subir el salario mínimo, en donde quiere con ese salario mínimo que los venezolanos tengan poder adquisitivo para poder comprar, porque pues según lo que se dice, el modelo que traía los venezolanos no podían comprar absolutamente nada. También anunció que va a tomar por 2 meses, creo, si no estoy mal, el tema de poner la nómina. 3 meses. 3 meses la nómina de las empresas venezolanas o las empresas que residen allí para este cambio. Entonces, no sé, Andrés, si podemos empezar entonces explicando un poco cuáles son esas medidas y qué es lo que se quiere lograr. Bien, primero nuevamente buenos días. No, yo creo que en primer lugar pues habría como que decir que la economía venezolana pues efectivamente sufre un gran retroceso desde el año 2012 a 2013, ¿cierto? Como todos sabemos, la economía venezolana es fundamentalmente una economía que depende de las exportaciones petroleras, ¿cierto? Y esta exportación del petróleo pues financia casi el 99% de las importaciones. Cuando los precios del petróleo se van al piso, pues la economía venezolana, ¿cierto? Los efectos van a ser los mismos, ¿cierto? Creo que a partir de allí, creo que hay unas medidas económicas del gobierno de emisión inorgánica de dinero, y eso hace pues que la inflación esté en los niveles que hoy está, que es, primero, es muy alta, cosa que ya es malo para todos los venezolanos, especialmente para las empresas, pero también pues es negativo por su crecimiento tan acelerado, ¿cierto?, tan volátil. Ahora, creo que el plan que ha hecho el gobierno me parece que intenta corregir ese desfase, ¿cierto? En primer lugar porque lo primero hay al lado de eso se produce un gran déficit fiscal, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que considero es que atar el nuevo cono monetario, la nueva moneda no a la emisión del Banco Central de Venezuela, sino
al petróleo y al oro, pues tiene un ancla real, ¿cierto? Y las exportaciones de, ¿cierto? Que es un bien real de la economía, y creo que eso es una cosa importante que más o menos están los precios internacionales, que más o menos, ¿cierto? Dicen, bueno, economistas sobre estos temas de cuando hay hiperinflación, que es un plan muy parecido al que hizo Brasil en los años 90, ¿cierto? Cuando tenía una gran hiperinflación y ancló, ¿cierto? Su nueva moneda, el real, primero era el cruzeiro, el real lo ancló a bienes reales de la economía. Entonces, eso creo que intenta corregir el problema inflacionario que tiene la economía venezolana. Ahora, tenemos un problema, es si el gobierno sigue emitiendo dinero inorgánico. Si lo hace, pues la medida no va a funcionar. Pero creemos que la señal que envía el gobierno es que no lo va a hacer. En segundo lugar, me parece muy importante para las empresas de Venezuela, ¿cierto? Y para cualquier empresa, como lo ha hecho el presidente Uribe, como lo ha propuesto el presidente Duque, ¿cierto? Que las importaciones de bienes de capital, o sea, la maquinaria para las empresas, las materias primas, pues van a tener un tiempo sin pagar impuestos, cosa que es una cosa muy importante, porque si la economía está estropeada, está golpeada, pues eximir a los empresarios de pagar estos impuestos por las importaciones va a ayudar a la reactivación económica de Venezuela. Creo que eso son cosas muy importantes, pero pues efectivamente la contracara está que los costos de eso, pues hay unos costos, ¿cierto? Y efectivamente el gobierno, no sé si aprobó subir el IVA del 12 al 16%, ¿cierto? Que efectivamente pues va a golpear. Ahora, no sabemos qué tanto esto vaya a impactar a las familias, pero pues el gobierno sabe que va a impactar, como todo el mundo lo sabría acá y en cualquier parte del mundo, y se ha propuesto pues establecer un nuevo salario, etcétera, ¿cierto? Un nuevo salario atado a esa nueva moneda. Entonces creo que tiene muchos retos, pero creo que las políticas que están formulando están en el sentido correcto. Gisela, ¿usted cree también lo mismo, que las medidas que está tomando para corregir? No, señor. Lo primero, Maduro no es presidente. Lo segundo, eso no es un gobierno, es un régimen, es una dictadura. ¿Okay? Lo tercero, tú estás hablando de los costos de las decisiones, ¿no? Que son aceptados. Los costos de las decisiones de Nicolás Maduro son vidas. Entonces, nada que te cobre vidas puede ser bueno, ¿sí? En eso creo que estamos de acuerdo, por lo menos, ¿o no? No, yo te digo, en otro punto, bueno, ya tenemos, va. Bueno, permíteme terminar. Dale. Sí, que yo no te interrumpí. Sí. Maduro lo que está buscando con todo esto no es arreglar, es terminar de destruir a Venezuela. Eso es algo que es una realidad que no se puede tapar. No se puede tapar ni con un dedo, ni con una mano, ni con las palabras bonitas. Lo que tú estás diciendo suena políticamente correcto y sería lo normal en un país que esté atravesando una situación normal. Lo de Venezuela es algo que no tiene precedentes, no se ha vivido nunca, no se había visto nunca. No me parece, pues, absolutamente lógico apoyarnos las medidas que está tomando Maduro, eso va a ayudar. ¿Tú sabes cuántas empresas han cerrado esta semana en Venezuela? Terminaron de acabar con el comercio. La gente, los empresarios, primero, no tienen cómo adquirir los productos. Segundo, no tienen cómo pagarle a los empleados. Entonces, en estos últimos días se terminó de quedar la poca gente que tenía empleo desempleada actualmente, ¿no? Se quedaron sin empleo. Terminaron de cerrar. Ya se estipula que hay comida para una semana. Entonces, si el éxodo masivo que hay actualmente ya está, a Colombia lo tiene atacado. O sea, casi todo el mundo está llegando directo a Colombia y de ahí continúan a otros países. O se quedan muchísimos acá, en situación irregular, la mayoría. Entonces, ¿a ti te parece que eso está funcionando en Venezuela? Las pruebas están, si quieres, en redes sociales o te podemos invitar a Venezuela. No, yo creo que, bueno, lo primero que si partimos pues como de dos cosas. Lo primero es, yo creo que es primero, entre régimen y dictadura, ¿cierto? Hay un régimen democrático, hay regímenes dictatoriales, ¿cierto? Este es un régimen dictatorial. Eso. Yo creo que haya una selección, yo creo que no, ¿cierto? Te creo que es invito una, a Venezuela, creo entonces, que es te una invito a democracia. Venezuela. Yo estuve en las elecciones ¿Sabes qué? como observador internacional. No te puedo en las llevar elecciones. yo personalmente a Venezuela, que me encantaría, para que lo vivas de primera mano, porque resulta que gracias al régimen democrático de Venezuela, yo no puedo entrar a mi país sin haber hecho nada. Simplemente el régimen dictatorial decidió que yo no puedo entrar a mi país. Eso lo puedes buscar en Google, es súper público.
Entonces, el problema de Venezuela no son ni las medidas que ni él mismo las entiende, esas medidas no las entiende nadie. A mí me preguntan, como soy venezolana, mira las medidas, yo le digo, un momento, es que eso no lo entiende ni Maduro. O sea, las cuentas que él sacó, mira, yo estoy segura que ese señor se equivocó cuando aumentó el sueldo mínimo, eran 18 millones y él dijo 180. Eso no hay quien lo pague, eso no hay quien lo aguante. Entonces, el problema es Maduro. Esto se va a comenzar a solucionar realmente cuando salga Nicolás Maduro del poder. Y tiene que salir por la fuerza. Bueno, porque esa es otra diferencia. Ningún dictador Primero, sale de manera primero yo voluntaria. no creo que haya, eso es ahí es cuando tenemos las diferencias entre la oposición venezolana. Primero, participan, ganaron la Asamblea Nacional y la reconoció el Consejo Nacional Electoral. Ese mismo Consejo Nacional que hoy valida, ¿cierto?, que Maduro ganó las elecciones. Pero es que no es según toda la según la teoría de la democracia, o la democracia, uno tiene cuando la democracia es cuando uno tiene diferentes alternativas para elegir. En Venezuela hubo alternativas para elegir. Maduro, el oficialismo, no voy a decir aquí si le gusta o no le gusta, y se presentó Henry Falcón y Javier Bertucci. Pero es que Henry ¿cierto? Falcón es chavista. Henry Falcón ha sido chavista toda la vida. Y los dos, uno con políticas bastante diferentes de Falcón, ¿cierto? Dolarizar el país, que nunca va a ser lo que dijo Maduro, desmontar una serie de programas. Entonces la gente tuvo alternativas y esas alternativas opositoras, ¿cierto?, obtuvieron el 32% de los votos. La gente cree en esa democracia. La gente el no 32%. cree en esa Pero democracia. para Si no votaron desviarnos, 8 millones, o sea, si votan 10 millones, 8 millones de personas, creo que 6, 2, Henry más o menos Falcón 8 millones. históricamente ha sido chavista y él lo que ha hecho es brincar de un lado a otro. ¿Okay? Pero eso lo es apoyó totalmente público, eso lo pero lo puedes apoyó buscar el también. COPEI, el MAS. Yo no formo parte ni de COPEI, ni del MAS, ni de la MUD. Pero muchos venezolanos sí. O sea, no porque tú no estés Tal de vez acuerdo. porque de a uno, tengan si no, no nos ignorancia escuchamos. política. No porque yo no voy a calificar quién es ignorante. Hay opciones. Todos somos ignorantes, Andrés, en Eso materias no, distintas. pero no hay opción. La gente tiene opciones, gústenos o no, unas de super izquierda, otras de super derecha, y la gente va y elige. Pero ¿cierto? bueno. Allá hubo unas elecciones. Elecciones fraudulentas, Andrés. ¿Por o qué sea, son evidentemente fraudulentas? porque están todos los poderes secuestrados por el régimen. O participan con ellos o simplemente les gusta formar parte. Pero eso, por favor, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. No, estoy Bueno, de pero acuerdo en que sea una yo dictadura. No se puede sé, invertir pero- la también realidad. tengo una ¿Cómo vas a pregunta. decir que no es una Pero dictadura? para que no, digamos, ahorita entramos en el tema si realmente es posible una intervención o algo así, que es lo que plantea Gisela, pero yo sí quisiera, para no perdernos el hilo del debate, si hay una realidad, y es que el gasto público, digamos, supera un poco los ingresos que tiene en este momento Venezuela. Efectivamente. Eso es una realidad y lo están viviendo los venezolanos que están teniendo que salir de Venezuela. Eso existe, es decir, eso está pasando. Entonces, en ese orden de ideas y para llegar, digamos, al principio de nuestra charla o el debate del día de hoy, es este modelo que está proponiendo Maduro. Dice Gisela, no va a servir. Dice usted que sí va a servir. ¿En cuánto tiempo entonces tendría un resultado que se pudiese evaluar si va a ser bien o va a ser mal? Bueno, en primer lugar, lo que yo considero es, uno, hay un límite a las políticas, como esto es, no hay emisión de dinero inorgánico, no financiar el déficit del gobierno emitiendo dinero. Si eso pasa, la inflación va a bajar. Eso es lo que es. Es que ¿A no- cuánto nivel va a bajar? No, pues evaluar eso es difícil en las situaciones de las condiciones de Venezuela, ¿cierto? Sí, pero digamos, él también planteaba Ahora- sobre, ¿se va a ahora basar creo que- ahora la economía de Venezuela sobre el petro? Claro, porque es que él no tiene financiado, o sea, no tiene otra forma de recoger divisas que todas las importaciones de Venezuela, los medicamentos, los alimentos, son importados en Venezuela. ¿Cómo? Por eso es no- hoy como lo fue en los años 70, en los años 80, siempre fue así, ¿cierto? En Venezuela no se produce, lamentablemente, casi no se produce alimentos por tener pues esa economía rentista petrolera, ¿cierto? Que es una herencia, yo creo que funesta, en mi opinión, ¿cierto? Pero que hace parte de la, no sé, de la estructura económica de Venezuela, que ojalá puedan cambiar los venezolanos. Eso yo considero- Bueno, Lo hay- único realmente nefasto en Venezuela es el chavismo, es el régimen de Nicolás Maduro. De eso es de lo que tenemos que salir. Gisela y Andrés, les tengo una pregunta para la mesa. Sí. Leí el siguiente titular y quiero que ustedes me digan su opinión al respecto. La tragedia ya no es venezolana, para la ONU es la mayor crisis del hemisferio. ¿Cómo lo toma usted, Gisela?
Mira, la ONU realmente no ha hecho nada por Venezuela, básicamente por ningún país. O sea, los de ellos es simplemente el showcito mediático, ¿no? Vamos a hacer eso, pero no se pronuncian. La Iglesia realmente no se ha pronunciado por Venezuela con la firmeza que nosotros esperamos, específicamente el Papa Francisco. Ellos hacen caso omiso de todo lo que está pasando en Venezuela. La gente se nos está muriendo a diario, la gente se está muriendo de hambre, de física hambre. Ves ese montón de niñitos desnutridos, pero es algo deprimente, devastador. Entonces, los organismos internacionales... ¿Crees que, digamos, los países vecinos, Colombia, Perú, Brasil, que son los que primero están recibiendo a los venezolanos, qué acciones, si están tomando acciones o no, y cuáles deberían tomar? Y si es un caso que evidentemente ya no solamente le corresponde a nuestro país vecino Venezuela, sino que ya está tocando las fibras de los colombianos, de los demás países, y en temas tan sensibles como el empleo, la salud, la educación. Entonces, efectivamente, ya no es un tema que solamente le corresponde a Venezuela, sino que ya le toca a todo el continente. Que Venezuela se convirtió en un problema para la región. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en ese aspecto específicamente? Que todos los gobiernos colaboren, se pronuncien de manera muy firme contra el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros queremos regresar a Venezuela. Yo llevo 5 años viviendo en Colombia, estoy agradecidísima. A mí nunca, pues, no he sufrido ningún ataque xenofóbico, nada. Okay, me han recibido con los brazos abiertos. De hecho, yo el día que pueda regresar a Venezuela, pues ya les digo que mis vacaciones van a ser aquí. Siempre. O sea, yo adoro Colombia, esto se convirtió en mi segunda patria, pero yo quiero regresar a mi país. Yo quiero ayudar a reconstruir mi país. Yo quiero estar con mi gente desde cero. Porque vamos a empezar, obviamente, de cero, de la nada, a reconstruir, pero con todo el amor del mundo porque es nuestro país. Entonces, ya que nos estamos convirtiendo en un problema para los otros países, ayúdennos a regresar. Es lo único que les pedimos, ayúdennos a regresar. La salida, como les dije hace rato, es por la fuerza. Presión nacional, presión internacional, y con eso nosotros vamos a lograr regresar a nuestro país. Si tú ves en la calle, Lorena, le preguntas a cualquier venezolano, yo hago ese ejercicio, viajo por toda Colombia constantemente por trabajo y me encuentro venezolanos en los sitios más insólitos. Y lo primero que les pregunto es, cuando caiga el régimen de Maduro, ¿tú vas a regresar? ¿Y qué te dice? Por supuesto. Mira, me he conseguido como en toda Colombia, por decirte, unas 4 personas que me han dicho que ya quieren hacer su vida afuera. Del resto, tú nos preguntas a todos y queremos regresar. Y bueno, la segunda pregunta que le hago es ¿con qué líder político de Venezuela te identificas? Afortunadamente, María Corina está creciendo muchísimo, María Corina Machado, y el apoyo nacional e internacional es la locura. Estuve hace poco allá, acompañándola en varias giras. Por supuesto, tuve que pasar bajo perfil por trocha y enseguida salieron, si buscas en Google, pues todos los comunicados como que se estaba metiendo Timochenko, ¿no? Entonces, pues bien fuerte el tema de Venezuela, pero te repito, lo que les pedimos es eso, que nos apoyen a sacar al régimen de Maduro de una vez por todas para nosotros poder regresar a nuestro país. Andrés. Bueno, yo creo como 2 cosas para comenzar. Lo primero es la crisis migratoria más grande del continente. Efectivamente, yo no voy a negar que hay una crisis migratoria. Sería el colmo. Sí, claro, no lo voy a hacer, ¿cierto? Pero también quiero decir algo, ¿cierto? La OIM, la Organización Internacional de Migraciones, dice, han salido en el exterior, viven 2.3 millones de venezolanos. De esos, desde el 2015 hasta hoy han salido 1.6 millones. Esas son las cifras que yo tengo. Ahora, a Estados Unidos, de México, todos los años van entre 500 y 700 mil mexicanos, y sin sumar a los centroamericanos, y no se dice que hay una crisis migratoria. Entonces yo lo que digo es, también nosotros tenemos que tener la dimensión de las cosas, sin negar que hay crisis, pero hay muchas crisis migratorias. Los cientos, miles que salen de México a Estados Unidos y entran de manera ilegal. ¿Por qué no hay un plan especial? ¿Por qué no le pedimos a todos los países que haya un plan especial con respecto a Estados Unidos? Porque en México actualmente no hay una dictadura, Andrés. No hay dictadura en Venezuela. No. Tú te puedes reír, etcétera. Es que pero no hay el una descaro dictadura. de ustedes no tiene límite. No Okay, hay la dictadura. izquierda adorna todo. No, Esto no es adorna increíble. todo. Hay unas elecciones, Ajá. funciona una... Para ti Maduro es un líder democrático, entonces. Sí, claro. Por favor, quiero que quede grabado porque Claro. esto es insólito. Sí, claro, no, a ti te parece insólito, pero es un líder que... Es que va contra la lógica, Andrés. Es un presidente que fue electo mediante mecanismos democráticos, el mecanismo del sufragio.
Increíble Así tu no- capacidad así no creas para que- así no ocultar creas la que se realidad hace. y para invertirla. ¿Cierto? De No, verdad que pero estoy yo impactada. digo Estoy hubo muy 3 impactada. opciones y ganó una. Pudo haber ganado otra, creo yo. Claro, dentro de una dictadura. Eso es como que tú en su momento hubieses puesto No, a pero- Fidel Castro, ¿no? En elecciones diferente. con cualquier. ¿Por qué es diferente? muy ¿Por qué es diferente porque- si es la misma De escuela? a uno, Es la uno, misma de a escuela, es diferente porque Ok. allá hay pluripartidismo, en Cuba solamente hay un único partido, ¿cierto? Hay diferentes opciones No es cierto. de política. Eso es lo que tú consideras, yo creo otra cosa. Lo segundo, ¿Sabes qué pasa? lo Que yo no es lo que espérame, yo considero, no he es la terminado. realidad. Lo segundo que yo digo, por ejemplo, tú dices que hay que sacar a Maduro por la fuerza. Yo considero, ¿cierto? En primer lugar, no nos corresponde a ninguno de los de este continente, ¿cierto?, decir qué es lo que debe hacer el pueblo venezolano. Si el pueblo venezolano se levanta, hace una rebelión y lo hace, pues lo hace el pueblo venezolano. O sea, Yo a ti creo no- que no. eso es una cuestión. En segundo lugar, ¿cierto?, estamos y condenamos cualquier método violento, ¿cierto?, que atente contra las personas. Nosotros no estamos a favor del terrorismo, ¿cierto?, y mucho menos contra el atentado que le hicieron a Maduro, que creo que tu partido no ha condenado. ¿Fue un En atentado tercer- o no fue un Es atentado? que no sabemos si fue un Eso. atentado o no. Nadie En- sabe qué eso, fue lo que pero pasó. en Venezuela Asumimos todos que los es un partidos autogolpe. de la oposición salieron a rechazarlo. Acción Democrática, COPEI, el MAS, todos porque saben, ¿cierto?, que yo creo que es una cosa que los colombianos debemos de aprender de los venezolanos. A pesar del grado de polarización política que hay, todos lo resuelven de manera pacífica. Solamente pequeños núcleos son los que piden, uno, antipatriótico, una intervención extranjera. No estoy pidiendo En intervención en extranjera, segundo por ejemplo. lugar, una salida, ¿cierto?, antidemocrática, pero fuera de eso, no solamente es se saca a Maduro, se saca al régimen, sino a todo el que haya, porque como tú lo mismo lo has dicho acá, ¿cierto?, todo lo que sea chavista, ¿cierto?, desde las autoridades hasta el más simple embolador, es un corrupto, un sátrapa. Y esos sátrapas representan 6 millones de personas en Venezuela. ¿Y entonces qué van a hacer ustedes con ellos? ¿Los van a encarcelar? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Son unos brutos ignorantes? No, no se puede tratar así a las personas, ¿cierto? Las personas tienen opciones y deciden una, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que Gustavo Petro hubiera ganado. No ganó. No Ganó lo dudo. Duque. Reconozco a Duque. Bueno, vamos a darle la palabra a Gisela porque creo Pero que tiene una varias aclaración, cosas. Alberto, y es que el presidente Maduro dijo que el atentado lo había planeado Juan Manuel Santos. Sí, pero Por ese es supuesto. como, digamos, Es que el en su anuncio esquizofrenia- oficial. En su esquizofrenia, él busca a quién culpar. Mira, Santos no hizo mucha cosa por Colombia y la va a hacer por Venezuela. Además, creo que sí ya Partamos estaba de ese bautizando a punto. su nieta. pero siento Exacto, que, y él esta vez se iba bautizando No a la sabemos. nieta, creo que no estaba pendiente pero creo de... que hay varias cosas que tienen que, porque ya le di la palabra a Andrés, creo que Gisela necesita, digamos, ese espacio Claro. para poder replicar todo lo que dijo No, Andrés. Andrés, yo, mira, con todo el respeto del mundo te voy a decir que estás demasiado desconectado de la realidad. ¿Ok? O sea, insistes en lavarle la cara a algo que es público a nivel mundial. O sea, no puede pasar. Es como salir a lavarle la cara no es a tan Fidel público. Castro, al Che Guevara. ¿Me entiendes? No es Estás- público, ¿por qué no No es público. No es público, nadie ¿Por lo qué sabe. en la ONU no han declarado a o sea, ¿cuántos países dicen que de la ONU? Porque la ONU dicen es que hay de 180, pronunciamientos que es una selectivos. dictadura. Ok. 2, inclusive en la OEA ni siquiera se ha podido desconocer ¿Y me vas a dejar al hablar? régimen de Maduro. No, porque estás diciendo una cosa que me dice que yo estoy Pero es desconectado. que estás ¿cierto? totalmente desconectado de la realidad. Mira, te repito, yo te sugiero de manera muy respetuosa que vayas a Venezuela, pero que te vayas con el sueldo mínimo, que es un equivalente a unos 10.000 pesos, más o menos, que te vayas sin ningún tipo de seguridad, que te vayas como cualquier venezolano de a pie. Entonces, cuando tú regreses, tú me dices, ¿sabes qué, Gisela? Estás equivocada, Venezuela es Dubái. O me dices, ¿sabes qué? De pronto hasta tienes razón, esto es un desastre. O sea, chico, no puede ser tan inhumano, de verdad. Aquí están con el cuento de la humanidad y los derechos humanos, y vamos a defender los derechos humanos, y con todo lo que estás diciendo los estás vulnerando de una manera impresionante, porque tú no puedes desconocer algo que está sucediendo. Si tú me hablaras que está pasando en Dinamarca, y está bien lejos, a lo mejor uno no está informado realmente, pero tú estás en Colombia. Tú tienes que haber visto la desgracia de los venezolanos llegando aquí. Y te repito, yo estuve hace poco en el puente Simón Bolívar y veía a la gente destrozada llorando porque no se quería ir de su país. No quieren salir, los venezolanos no nos queríamos ir de Venezuela.
Estamos básicamente obligados en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, hombre, o sea, hay que también tener un poquito de... Pero son dos cosas diferentes, mujer. No son dos cosas diferentes, Andrés. Nos están matando en Venezuela. Por supuesto que es una dictadura. Todo el que si no es una dictadura, ¿por qué explicas que yo simplemente, porque tenía un programa de radio en Venezuela, porque ponía cosas en las redes sociales, no puedo entrar a mi país? Esa es mi acusación. Por eso yo estoy acusada de traición a la patria, por no apoyar al degenerado Nicolás Maduro o a Diosdado Cabello. Te invito a que lo busques en Google, a que leas los programas. ¿Y Capriles, entonces, yo no tengo nada que ver con ese señor. Ese señor tenemos muy claro que Ramos Alup es de lo peorcito en Venezuela. Ramos Alup es finalmente socialista igual que ellos. Es el vicepresidente del Internacional Socialista. Entonces, si el problema en Venezuela lo ha generado desde hace 18 o 20 años el socialismo, tú no puedes pretender que simplemente... Que Acción Democrática no luchó por la democracia. Pero terminaron básicamente aliándose al régimen. Ahí hay mucha gente arrodillada. Lo que pasa es que tal vez en el exterior no conocen lo que sucede realmente en la política interna de Venezuela. A nosotros nos ha costado también. Nos ha costado. ¿Por qué? Porque en un principio la gente salimos. ¿Okay? Bueno, a mí nunca, realmente no ha sido mi línea, pero me uní al tema de Venezuela. Entonces, bueno, vamos a salir y vamos a votar todos por Capriles. Y la gente estaba súper emocionada, súper contenta, él ganó, se dejó robar las elecciones la primera vez. La segunda vez las entregó. Ya tú te paras ahorita en cualquier punto de Venezuela y preguntas por Enrique Capriles, la gente no lo quiere. Ya entendieron que fue un fraude. Entonces, lamentablemente han pasado muchos años para que la gente vaya entendiendo y reconociendo cuál es la oposición legítima, qué es lo que realmente representa nuestros intereses. En Venezuela, mira, tristemente, siempre fuimos muy ignorantes a nivel político. Nos tocó aprender de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque Venezuela parecía Disney. En Venezuela lo que menos nos preocupaba a nosotros era el tema político, siempre era lo mismo, Acción Democrática, COPEI, Acción Democrática, COPEI. Llegó Chávez como un mesías ofreciendo algo distinto y mira, vaya que fue distinto. Las pruebas es lo que está pasando hoy en Venezuela. O me vas a decir que Venezuela no es un país devastado. Parece una guerra. Andrés, yo pasé por el puente Simón Bolívar la primera vez. Tenía muchos años sin poder entrar a mi país por el tema de lo que te digo, la prohibición que ellos inventaron. Si no me llevan a la cárcel, como si yo fuera una criminal y los criminales son ellos. Los que están matando a la gente a diario son ellos. Entonces, la primera vez que pasé, te lo juro que fue algo muy devastador. Parece una guerra. La cantidad de gente, el flujo, siempre ha tenido flujo, pero no como actualmente. Y ves a la gente pasando nada más con una bolsita en la mano, con los niñitos llorando. Nosotros llevamos a Cúcuta 3 toneladas de ayuda humanitaria. Y eso se acabó en, ¿qué te puedo decir? Puede ser en horas. 3 horas. 3 horas aproximadamente. O sea, nos quedamos muy impresionados. Y cuando sientes que dices, oye, trajimos 3 toneladas, pero esto no es nada. O sea, no estamos solucionando, quedas más frustrado todavía. Bueno, pero por ejemplo, si hay algo que dice Andrés que me parece que es importante, y es, las organizaciones internacionales no se han pronunciado mucho, pues digamos lo que decía Andrés, la ONU, la OEA, que se supone deberían estar haciendo algún tipo de pronunciamiento, claro. no se ve tan eficaz como mismo Gisela lo dice. Claro, es que estamos totalmente de acuerdo, porque si no se ha pronunciado ni siquiera el Papa Francisco. Pero es que porque hay dos lecturas diferentes. Y lo que nos manda es a diálogo. La que propone Gisela, ¿cierto? Es que es una dictadura. Pero hay una serie de gobiernos, ¿cierto? Yo digo mayoritarios, que representan la visión de sus países, ¿cierto? Que no necesariamente, o la visión mayoritaria de sus países, están en contra de que haya, primero, que desconocer al gobierno de Venezuela, ¿cierto? O al régimen, como lo llama Gisela, no están de acuerdo en desconocerlo porque le reconocen legitimidad, ¿cierto? Y legalidad. Otros, ¿cierto? Que aquí hay bastantes, ¿cierto? El Grupo de Lima, ¿cierto? Pero no son la mayoría. Como en el mundo, no son la mayoría, ¿cierto? Entonces, es el problema, porque se tienen lecturas diferentes de eso. Ahora, yo nunca he negado acá, ¿cierto? Las dificultades económicas que viven los venezolanos, o sea, que está viviendo el pueblo de Venezuela. ¿Cierto? ¿Creen que...? Y eso es cierto, pero de ahí a que es una dictadura, etcétera. Colombia nunca fue catalogada de dictadura cuando teníamos, no sé cuántos ahora ya, 4 millones de venezolanos,
de colombianos viviendo en Venezuela. Nunca Colombia fue tachada de una dictadura y había elecciones como las Pero es que hay fueron en casos Venezuela. distintos. Y Andrés, en fueron segundo casos lugar, distintos. nosotros tenemos 8 millones de migrantes internos y no nos llamamos una dictadura. O sea, yo lo que digo es que las lecturas efectivamente, o el punto de partida donde calificamos un gobierno a otro, pues son bastante diferentes. Pero Ahora, llegando a ese punto que está, digamos, la mesa está llegando, yo quisiera hacer la siguiente pregunta y es, ¿fue un error que la oposición en Venezuela no se hubiera presentado a las elecciones que estaba proponiendo Nicolás Maduro? No debieron presentarse, porque creo que ahí estamos de acuerdo, Andrés. Pues Lo que hablamos hicieron fue yo hablo de la legitimar. oposición, yo digo de la oposición realmente, digamos, significativa, por decir Capriles, por decir María Corina, por decir, bueno, los que sean líderes bueno, realmente fíjate, representativos. María Corina tiene muy claro que ella no va a asistir a ningún tipo de elecciones hasta salir del régimen, porque no los va a validar. Nosotros no estamos de acuerdo en seguir pues, dentro de un círculo vicioso de elecciones fraudulentas. ¿Sí me entiendes? Enrique Capriles no sé por qué no se presentó, me pareció raro, porque él es experto en validar al régimen, igual que muchos otros opositores. Por eso tenemos 18 años en este problema, en este círculo vicioso. Si hubiésemos tenido en su momento una oposición realmente firme, coherente, que es la que tenemos con María Corina actualmente, ya hubiésemos salido de esto. Pero tú no puedes pretender, como decía Andrés hace rato, ¿okay? Lamentablemente el señor Henry Falcón, el señor Bertucci, se dedicaron a validar al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, en desacuerdo contigo, nuevamente, Andrés, como hemos estado en todo el programa, muchos países desconocen a Nicolás Maduro. Países muy fuertes. ¿Qué países reconocen a Nicolás Maduro como presidente? Pues obviamente Bolivia. Okay. Todo lo que vaya con un régimen o un semi-régimen, yo creo que no hay ninguna dictadura actualmente tan firme como la de Nicolás Maduro, pero todos los que van lanzando hacia la izquierda, esa izquierda pero la peligrosita, no la izquierda realmente moderada, todos apoyan a Nicolás Maduro, lógicamente, es su compinche, ¿me entiendes? ¿Cómo no van a apoyar en Cuba a Nicolás Maduro? Si esa es su segunda casa. Pero evidentemente el tema de la oposición, pues, o la mal llamada oposición, porque es lo que te decía hace rato, Henry Falcón no es oposición real. Ese señor ha estado de un lado al otro, a veces dice que es chavista, después dice que es opositor. Yo creo que es dependiendo de lo que le van ofreciendo, eso lo puedes pues tú confirmar en las redes sociales, con Dr. Google, que aparece todo. Entonces, Henry Falcón no es un verdadero representante de la oposición. Los verdaderos representantes no se lanzan en unas elecciones donde siguen validando al régimen. No, eso no va a pasar, eso no existe. Andrés. yo creo que hay dos cosas. Pues hay como dos cosas. Lo primero es la oposición venezolana, lamentablemente, desde el año 2000, desde el año 1998, no se ha podido unificar. Si se unificara, como se unificó para disputar la Asamblea Nacional, que ganó, efectivamente hubiera ganado las elecciones. Pero no hay una cosa. Entonces, por ejemplo, una parte de la oposición que se opone a las salidas violentas, que se opone a cualquier intervención militar extranjera, ¿cierto?, va a las elecciones, compite. Y he dicho, aquí efectivamente el tablero del juego está muy inclinado a favor del oficialismo, pero hay condiciones para hacerlo, que es lo que hacen los partidos que ganaron la Asamblea Nacional. Ahora, creo que la oposición política venezolana desperdició el gran momento político que tuvo, ¿cierto?, conducido por un señor que hoy, no sé si Venezuela lo reconocerá, un señor muy importante, que tejió esa alianza, Chugo Torrealba, Jesús Torrealba, la tejió, lideró, y hizo que la oposición controlara el poder legislativo, y en esa misma estrategia hubieran podido conquistar el gobierno, pero no, una serie de divisiones. No soy yo para calificarlas, si son buenas, es una oposición ilegítima o no, yo no creo que, no soy yo para hacerlo, ¿cierto? Eso lo harán los venezolanos en las elecciones, ¿cierto? Y creo que esa falta de unidad de la oposición venezolana con un programa, ¿cierto?, político de transformación, ¿cierto?, o diferente, o más que diferente, un programa creíble para la población, es el que no ha permitido que ganar las elecciones a la oposición. Creo que sí hay un elemento importante para cambiar el régimen. Cualquier régimen es una oposición unificada. Lamentablemente en Venezuela no pasa eso. No sé, programas diferentes, ideologías diferentes,
¿cierto? Pero si no hay unificación de ese sector, que es muy importante en la sociedad, porque efectivamente una parte de la oposición no fue a las elecciones, pero la oposición que fue a las elecciones sacó el 32%. O sea, si hubieran ido a las elecciones juntos, yo creo que hubieran conquistado más del 50% y hubiera podido, ¿cierto? Hubiera podido, ¿cierto?, conquistar un mayor número de electores, inclusive cambiar el gobierno. Pero unos dijeron que no. Bueno, Totalmente respetable. Yo quiero darle participación a los que nos están escribiendo en este momento y siguen nuestra transmisión a través de @canalboxmove y @palabrasmás. Bueno, Luis Daniel Terán dice, el sistema internacional reconoce regímenes como los de Arabia Saudita, esas son las incoherencias del sistema internacional. Dice también, la OEA se ha pronunciado constantemente, el problema de fondo es la eficacia de los organismos multilaterales. Acá nos dice también Laura Castro, dice que claro que es una dictadura. Acá nos pregunta también, y eso sí quisiera, que por qué no dolarizar y por qué sí pasarlo al nuevo Bolívar, que tiene otro nombre. Y ese es como lo que nos comentan algunos en las redes sociales. Ya saben entonces que pueden enviar sus preguntas, enviar sus comentarios y nosotros los estaremos leyendo a través de nuestro programa, que nos dé el tiempo. Entonces, continuemos, no sé si le respondemos el por qué no dolarizar y le doy la palabra a Gisela para que pueda responder. Sí, solamente quiero lo de la OEA. Por ejemplo, Luis Almagro es el único que se ha pronunciado de manera constante, coherente, y es algo que le agradecemos los venezolanos, mira, por el resto de la vida. Por el resto de la vida. Es una persona muy valiente, no ha guardado silencio y llama las cosas por su nombre. Él no disfraza pues el tema de, no es un régimen, es un gobierno. Sí, el presidente, no. El señor Luis Almagro está clarísimo. A nivel internacional creo que es uno de los que está más claro y bueno, muy agradecidos con él. Bueno, no, Andrés. Pero no, a pesar de ser el presidente de la OEA, no tiene el consenso de la OEA sus declaraciones, porque si no ya hubieran declarado una dictadura o la OEA yo hubiera pasado eso, ¿cierto? Lamentable que la OEA siga siendo cómplice con su silencio de todas las muertes que hay en Venezuela. O sea, eso va a cargar en la conciencia de todos ustedes por el resto de la vida. Bueno, no, lo otro, sobre el tema de dolarizar o no, puede ser una medida, creo que la propuso Falcón, ¿cierto? Henry Falcón la propuso en las elecciones de dolarizar, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto? Como pasó en Ecuador y en otros países que han dolarizado, puede ser una salida, un ancla, ¿cierto? Para frenar la inflación. Creo que no es la mejor, ¿cierto? Creo que no es la mejor porque de todas maneras significa que la política monetaria, que la de manejar sus propios países, va a ser manejada desde los Estados Unidos. Entonces, en el corto plazo puede ser buena, pero en el largo plazo pues se va a perder soberanía monetaria y eso no es bueno para ningún país. Eso es lo que yo consideraría. Pero puede ser una de las salidas. Respondiendo a una de nuestras cibernautas que está viéndonos, Lorena. Sí, bueno, tengo una pregunta que además nos toca mucho porque somos un canal, digamos que estamos siempre en espacios para el debate, hay libertad de opiniones. Y Gisela ha tocado un tema muy importante y es la libertad de prensa en Venezuela, pero también con eso quisiera relacionarlo y es cómo han tocado este tema los medios internacionales. Digamos, de Venezuela sabemos que ha habido censura, se han cerrado ciertos canales y digamos la libertad de prensa ha estado muy limitada, pero también sabemos que en Colombia lo han manipulado, también han utilizado el tema de Venezuela, por supuesto, temas coyunturales de elecciones, y se ha calificado muchas veces si la información que traen de la situación venezolana es real o no. Uno siempre tiene esa duda, ¿no? Uno escucha, la gente del común dice, no, pero es que allá no está tan mal como nos lo pintan en los medios, ¿no? Entonces aquí hubo el medio y el mito de que si votaban por cierto grupo político nos íbamos a volver como Venezuela, entonces el castrochavismo, ¿no? Y hay una serie, digamos, de suposiciones que se hacen que muchas veces uno como ciudadano, como receptor, no sabe si creerlo o no, además porque por lo general sabemos que ciertos medios tienden a manipular la información, pero cómo es, digamos, la realidad de Venezuela, si es la que estamos viendo en Colombia, digamos, tú que estás en temas de medios de comunicación, si es así, es menos, es más, cómo es ese tema, y que nos cuentes cómo pasa en Venezuela la libertad de prensa. Yo creo que la realidad actual de Venezuela no es como lo ponen los medios, es peor. Por supuesto, uno ve todo lo que está pasando a través de las redes sociales. En Venezuela actualmente no hay medios, solamente está el Canal 8, que es el
el canal del Estado, pero por supuesto la dictadura lo secuestró hace muchos años. Por cierto, la primera vez que secuestraron ese canal, Chávez hizo una masacre. Mataron a todos los empleados cuando ellos entraron, que hicieron su golpe de Estado. Las paredes manchadas de sangre, gente muerta, o sea, eso fue terrible, con toda la gente muerta tirada en el piso, un desastre. Allí comenzaron a secuestrar los medios, fueron cerrando los canales. El primero que cerraron fue RCTV y fueron poco a poco pues secuestrándolos y limitándoles lo que ellos podían transmitir. Luego, las emisoras de radio. A mí me cerraron 2 programas de radio en Venezuela. Y eso que ni siquiera los atacaba de manera tan frontal, ¿no? El manejo de redes sociales en los ciudadanos está El manejo de redes libre. sociales está libre, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el servicio de Internet es limitado. Entonces hay ciertas zonas donde ya te lo van quitando, pues en nombre de la paz y la democracia y todo ese cuento, cada vez tienen a la gente más secuestrada. Los periodistas, por ejemplo en Venezuela, cada vez que publican algo ya te conviertes en un objetivo directo del régimen. Conozco muchísimos periodistas pues, que al igual que yo tuvieron que abandonar el país, simplemente por presentar una postura firme contra la dictadura, que si eso fuera, como dice nuestro amigo Andrés, democracia, no sucedería. Aquí yo veo en Colombia que atacan a todo el mundo, ¿no? O atacan o dicen las verdades o presentan su punto de vista de manera abierta, ¿no? Pues no sé cómo ha sido en años anteriores, pero por ejemplo en los 5 que llevo aquí yo veo bastante abierto el tema de los medios acá. Lo que me dice es que lo usaron como campaña. Por supuesto que se usó como campaña, y muchos venezolanos que hemos vivido en carne propia la situación, porque no es lo mismo lo que te cuentan a lo que tú vives. Como te explicaba hace rato, cuando estuve en el puente Simón Bolívar, caminé, entré a pie, llegué hasta San Cristóbal en esos días. Yo vi a la gente comiendo basura en la calle, a mí no me lo contaron. Yo vi a la gente padeciendo, caminando sin zapatos porque no tienen para comprárselos, pasando devastados a Colombia. Eso yo lo viví, a mí no me lo contaron. Entonces, no podemos seguir ocultando una realidad que, hombre, la tenemos en la cara, la tenemos al frente. Y cada día van buscando que la información, pues digamos, sea más limitada. Lo que no contaban ellos era con las redes sociales. No contaban con las redes sociales y con los medios de muchísimos países fuertes o con expresidentes, con algún presidente actual, por ejemplo, que nos apoya, que lo pone de frente, que pone las cosas como son. ¿Por qué? Porque tienen contacto directo con nosotros, en muchos casos. Y somos tantos los venezolanos que nos vimos obligados a abandonar Venezuela, que ya no pueden cambiar la historia, no la pueden tapar, porque nosotros vamos a ir donde tengamos que ir, de sitio en sitio, contando lo que está pasando de verdad en Venezuela, no lo que intenten adornar. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Es como lo que yo, digamos, la pregunta que me surge, y es ¿qué va a pasar en Venezuela? Si la OEA no se pronuncia, que se supone son las organizaciones que deberían pronunciarse, si la oposición, como dice Gisela, dice que prefiere no participar, entonces ¿qué va a pasar? Y si no va a haber una intervención militar. Es que, fíjate, nosotros no estamos pidiendo, Beto, una intervención militar, sino que la gente, lo que llamo yo la salida por la fuerza, es que la misma gente de Venezuela reaccione y evidentemente en su momento pues tener apoyo de la comunidad internacional. Pero el éxodo no demuestra que los venezolanos no quieren pelear, sino quieren más bien irse. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros históricamente hemos sido un país muy pacífico. Hemos sido un país muy pacífico, a diferencia de Colombia, que ha tenido pues un historial que ya lo conocen ustedes mejor que yo, de lado y lado, ¿no? Venezuela no. En Venezuela la mayor preocupación de nosotros era saber dónde íbamos a ir el fin de semana, las vacaciones, o sea, una vida. Pues también esto nos dio un choque de realidad, y de responsabilidad también. Porque lo que te digo, actualmente los venezolanos que estamos afuera estamos cada quien en su trinchera alzando la voz y mostrando lo que está sucediendo allá, como te he dicho en varias oportunidades a través del programa, con muchas ganas de regresar, de regresar pues a reconstruir nuestro país. Andrés. Yo lo que digo es que es difícil sobre el tema de la libertad de prensa. De todas maneras, creo que aquí en todo el mundo hay muchas dificultades. Pero yo hago una pregunta. Si uno fuera un gobierno o un Estado, un gobierno diferente al Estado, y un medio de comunicación llamara a derrocar por la violencia ese gobierno, ¿qué haría? Pero ¿quién está llamando a la violencia, ¿cierto? Andrés? Entonces, eso es una de las cosas que yo pregunto. No, yo lo coloco fundamentalmente en el tema de RCTV, ¿cierto? Que desde ahí se llamó a eso, ¿cierto? Se llamó a eso.
creo que es una cosa que tendría uno que preguntarse, ¿cierto? Y a los comunicadores, ¿cierto? Si un medio, y a los politólogos, si un medio te llama a derrocar por la violencia al régimen, o sea, a sacarlo por formas ilegítimas, pues hombre, es como si yo lo hiciera. Si yo digo, me voy a levantar en armas contra Iván Duque, el Estado no va a permitir eso porque hay otras salidas. Pero es que no es ilegítimo, Andrés. Eso Nosotros es estamos llamando a activar el Eso. artículo 350 de la Constitución. Es decir, Rebelión. Es decir, que Rebelión. no se Eso podría... aparece en la Constitución. Por eso, pero el hecho es que la mayoría de los venezolanos no se rebela, sino que creen en el régimen y votan. No, señor. No, Bueno, señor. eso, mira, pero si votaron casi 10 millones en la ¿Y elección. tú crees en esa cifra? Claro que ¿Tú las realmente creo. crees en esa cifra? Entonces, Sí, claro. tú eres más inocente de lo que yo pensaba. Tú eres más inocente de lo que yo pensaba. Pero Gisela, por ejemplo... Bueno, yo voy a- Las cifras a los Fidel creo Castro. Y creo que eso es lo que uno tendríamos que mirar. Ahora, creo, en nuestra opinión y en mi opinión particular, ¿cierto? La responsabilidad de lo que sucede en Venezuela es de los venezolanos, ¿cierto? Pero los está Nosotros lo afectando a que ustedes tenemos como que buscar, colombianos. en mi opinión, es buscar un canal pacífico que permita construir un relevo, un cambio, lo que vaya a pasar en Venezuela, ¿cierto? Porque sí fue, es Eso- decir, eso si, es lo que si hay un nosotros éxodo, consideramos. si hay un éxodo No, y nunca mire, no hemos negado yo nunca he negado. Masivo. Hay crisis económica. Hay una crisis migración. humanitaria, Andrés. Ya Hay crisis humanitaria. económica. Ustedes que son Hay- defensores de los derechos humanos. Hay efectivamente muchos problemas para adquirir los productos básicos, acceder a la salud. No hemos negado nunca eso. ¿Cierto? Es más, creemos que los colombianos, en vez de enfrancarnos en una discusión política y decir, bueno, hermano, deberíamos de tener, ahora sí, cómo ayudar a esos hermanos que llegan de Venezuela, evitando la xenofobia, tratando de construir, ¿cierto? Ahí sí yo digo un pacto que permita a nosotros acoger a esos Y no debería miles de hermanos ser, y no debería venezolanos. ser, Andrés, al revés de uno ayudar para que se estabilice la situación en Venezuela y no tenga que haber más éxodo es decir, de los venezolanos buscando, no sé si refugio, porque no sé cómo Totalmente llamarlo. lógico lo que estás diciendo. Es decir, sino Eso, pero entonces nosotros que los presidentes se sentaran y dijeran, venga, pongámonos, digamos, no sé, serios por decirlo de alguna manera, pero incluso ya está pasando. Ayer se reunieron acá en Bogotá delegados de Brasil, de Colombia, Ecuador, Perú, porque es una situación que ya, es decir, ya pasamos de ese sueño rosa que era ¿cómo era que se llamaba? La marea rosa, que era como tratar de unir a Latinoamérica. Se y lo convirtió está en roja logrando, y lo por está la lo- sangre. lo está logrando ahora Venezuela, pero no de la manera que se quisiera, sino, digamos, a lo que voy yo es, no debería más bien los gobiernos entrar y mirar a ver qué se puede hacer, y eso por ese lado. Y a Gisela le diría, ¿no sería más conveniente, como pasó acá en Colombia, en donde el presidente Uribe, por ejemplo, que era la oposición en su momento, logró unir a toda la derecha del país, y hoy en día son presidentes y son gobierno en Colombia? Entonces, son como esas dos preguntas que leo, no sé quién quiera empezar, para que... No, para que efectivamente, yo creo que como creo que cualquier persona no quiere salir de su país, pero es su decisión hacerlo, ¿cierto? Yo creo que eso es una cosa. Las condiciones económicas son muy complejas en Venezuela y la gente sale. Yo digo, nosotros tenemos que acoger a nuestros hermanos venezolanos, tener una verdadera política migratoria, como Venezuela nos acogió a nosotros en los años 70, etcétera, etcétera. Y nos acogió en los 2000 también, con casi 500.000 personas que huyeron de la violencia, ¿cierto? Y nos acogió bien, nos respetó, nos hizo ciudadanos y nos dio derechos. Muy importante. Creo que lo mismo debe suceder en Colombia, ¿cierto? Nosotros no tenemos una tradición de migración, nunca, ¿cierto? Esto es lo que estamos experimentando. Creo que hay que reconocer en este gobierno que está dando los pasos adecuados. Uno, hacer un enlace interinstitucional en los temas de salud, de educación para los migrantes venezolanos que desean vivir permanentemente en Colombia. ¿Cuántos? No sé, ¿cierto? O piensan establecerse acá de manera permanente. Y dos, y con los otros gobiernos donde está ese flujo migratorio, pues tratar de concertar políticas, ¿cierto? Que es más, Colombia en esto, los gobiernos, tanto el de Santos como el que está entrando, el de Duque, ¿cierto? Ha tenido una actitud muy buena, creo yo, positiva, ¿cierto? En comparación con Ecuador y Perú, y Brasil, ¿cierto? No sé si ustedes vieron por allá en la frontera con Brasil. Terrible. O sea, una cosa xenofóbica que los hermanos de Venezuela saliendo casi corriendo de allí, ¿cierto?
Pero por O sea, eso creemos mismo, que por eso eso es una mismo, cosa es una terrible. situación, por eso Pero mismo a lo nosotros que no voy. Pero lo otro es decir, o sea, el problema interno de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos. No sé cómo haríamos nosotros para resolverlo. ¿Imponiéndole más sanciones? ¿Imponerle Por sanciones al supuesto, gobierno? por supuesto. Es imponerle sanciones a la gente. No estamos A la de gente acuerdo. no, las sanciones tienen que ser para la dictadura, eso los va Claro, debilitando. cuando tú le quitas recursos económicos, ya sea por sus exportaciones o les embargas tus cuentas, como lo hace Estados Unidos con Sidwell, etcétera, etcétera, ¿cierto? El gobierno, por esa misma realidad que recibe la mayoría de los recursos de la venta del petróleo, pues no puede distribuirlos dentro de la gente. Ay, Ese es no, un imagínate, pobrecitos. O sea, como les ponen sanciones en el extranjero, ya no pueden ayudar a la gente. problema. No es que no ¿Ok? puedan ayudar Por el supuesto Estado, que los sí. tienen que seguir sancionando. Les tienen que quitar absolutamente todo. Esa plata se la han robado en todos estos años. El mayor negocio del régimen de Venezuela, de la dictadura, ¿ok? Ha sido la droga, no el petróleo. Eso es un secreto a voces. Bueno, Que en pero- cualquier momento va a explotar. Y como decía Beto, digamos que si hay algo que digamos que estoy de acuerdo con Andrés, y es que los venezolanos pues tienen que solucionar, digamos, No sé qué podríamos hacer los- o sea, no sé qué digamos, podríamos que en hacer ese los punto, colombianos. sanciones. pero a lo que yo voy- Posición, postura firme del ¿cierto? gobierno. O sea, nosotros podemos tener dos posibilidades. Uno, auspiciar un método violento en Venezuela. Con el cual Eso estamos no lo totalmente estamos de acuerdo. pidiendo y tampoco estamos de acuerdo con un Alguien método lo dijo acá en violento. Colombia, ¿no? Sí, no, mucha gente lo pide. De las Priella lo dijo públicamente. Sí, cierto, de las Priella. El expresidente Álvaro Uribe ha dicho, allá tiene que caer y tenemos que alentar eso. Nosotros estamos en contra No, de no eso. mientas, no mientas. Lo que ha dicho el presidente Álvaro Uribe es Expresidente. que hay que presionar la salida, y él ha hecho un llamado a las fuerzas militares de Venezuela, Eso, y es lo de que es. Venezuela, a hacer valer la Constitución. Pero también que circulaba son un video. venezolanos, que son venezolanos. Pero Alberto, sí venezolanos, circulaba un no video también. del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, digamos, incitando a Eso, tomarse o sea, las vías, no creemos que, o sea, digamos, nosotros no militares creemos que para- la Fuerza, pero salida. de Venezuela, él no ha pedido jamás una intervención Pero la militar reunión extranjera. estuvo Pero acá- son estuvo en venezolanos y sería una opción, Por digamos, supuesto. en alguna Ok, manera. tú acabas de decirlo, que los venezolanos tenemos que solucionar el problema interno. Bueno, son nuestras fuerzas militares, no son las del régimen. Tienen que proteger al pueblo, no seguir protegiendo ese montón de malandros. Entonces, que estoy súper de acuerdo contigo, Beto, que acabas de decir muy inteligente. Evidentemente este problema se acaba es cuando salga Maduro. Entonces, ¿por qué no nos ayudan a salir de él? ¿Cómo nos ayudan? Nosotros no estamos pidiendo que nos manden a Rambo. No estamos pidiendo que nos manden armas, no estamos pidiendo nada de eso. Estamos pidiendo que la comunidad internacional, como han hecho muchos países, como ha hecho principalmente Estados Unidos y algunos países de Europa, sigan presionando, que sigan promoviendo las sanciones, que los sigan debilitando, para que pues caigan más rápido, obviamente. Eso ayuda a sus países. Pero ¿O tú para crees te- que Colombia está como para mantener a millones de personas que se vengan? Pero si a duras para, penas pueden para con los terminar, colombianos. dice, porque no quiero que se quede esto sin responder, y es, está lejos, es decir, porque esa es una opción, la de los militares, militarmente. pero la otra opción, que es, por ejemplo, lo que hizo, y vuelvo al ejemplo del uribismo y del Centro Democrático, lograr unir una derecha o una oposición fuerte, no lo ves en Venezuela. No lo veo viable porque hay muchos intereses particulares. Y hay partidos de oposición, digamos, o que se ya hacen llamar oposición, que son de corrientes ideológicas muy distintas, muy distintas. Nosotros estamos padeciendo lo que es izquierda, socialismo, comunismo. Entonces no queremos nada de eso. Ya lo padecimos, ya lo vivimos, ya probamos eso. Que Colombia estuvo antojada recientemente y gracias a Dios no pasó. No sé cómo irá a avanzar este gobierno de acá de Colombia, ese no es el tema acá. Pero específicamente con Venezuela, yo no lo veo viable, porque entre ellos mismos se atacan, se meten el pie, salen cualquier cantidad de temas que a veces no tienen ni que salir o que sí deben salir a la luz, ¿me entiendes? Yo no veo posible esa unión. Hay Yo unas no veo posible preguntas esa para unión. Gisela ya, porque sé que me está aquí la directora del día de hoy, nos está haciendo señales. Pero esto, pregunta Daniel Terán, dice Gisela, dos preguntas. La primera, Napoleón Bravo, presentador del famoso RTBC, dijo en el año 2000, RCTV, gracias Lorena, yo hablando de Colombia, dijo en el año 2002 que en el golpe de Estado había sido fundamental ese canal de televisión. Y la segunda, es decir, que si eso es cierto, me imagino si lo estará preguntando. Y la segunda, ¿no será necesario que la oposición se siente a negociar con más fuerzas militares, órgano que hoy sostiene a Maduro?
se siguen viendo a los militares como enemigos y difícilmente van a dejar de apoyar a Maduro. Tienes toda la razón con la parte militar. O sea, es indiscutible que esa es una salida muy posible, ¿okay? Sería el ideal, la militar, porque lamentablemente han matado tantos venezolanos que salen a marchar y a defender y a rebelarse como tienen que hacer, sin apoyo de las fuerzas militares, porque las fuerzas militares hasta el momento lo que han hecho es masacrar al pueblo, que lo ideal sería dejar de verlos como enemigos y comenzar a aliarnos con ellos. Sería lo ideal. Ellos tienen el deber moral, institucional de defendernos. Lo tienen. No es un favor que les estamos pidiendo, es lo que les corresponde. Pero recordemos, por ejemplo, que el militar Oscar Pérez, por ejemplo, fue también... Total, y lo masacraron y no pasó nada, y la comunidad internacional no dijo nada. Fue tendencia 2 días en Twitter y ya, se acabó. Oscar lo intentó hacer, Oscar Pérez. De hecho, en esa masacre que les hicieron en el Junquito, murió hasta una mujer embarazada, la asesinaron también. Entonces, tú me dirás si eso no es una dictadura, ¿no? No lo es. No lo es. Claro que no, porque él se levantó en armas contra un gobierno. Contra un régimen, contra una dictadura. Eso no es un gobierno. ¿Y qué esperaba que hiciera el régimen? Sí, señor, haga su rebelión. No va a pasar, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Si tú te levantas en armas contra un régimen, ¿cierto?, democrático, no vas, no, ¿cierto? El Estado va a accionar, ¿cierto?, utilizando la fuerza. Mira, aquí, por ejemplo, en Colombia hay un régimen democrático. Las FARC se enfrentó 50 años. ¿Qué le pasó a la gente que se enfrentaba a ese gobierno? Sí. Por la violencia, el gobierno te responde con la violencia. O sea, tú estás comparando a la oposición venezolana con los asesinos de la FARC. Esto sí es la tapa. O sea, yo no creo... Mira, yo pensaba que no existía nadie tan cínico como para defender a la dictadura de Nicolás Maduro, y apareciste tú. Yo estoy impactada con esto. Yo estoy impactada. Yo estoy impactada. Pero una cosa es salir a la calle, otra, ¿cierto?, utilizar los medios pacíficos. Otra cosa es tomar el camino de la violencia, ¿cierto?, para derrocar un gobierno, y pues efectivamente el gobierno va a responder legítimamente a eso. Claro, Oscar Pérez le tenía que salir al dictador con flores. Para cerrar, no sé si Lorena te haga preguntas rápidas, pero sí lo que quiero decirle a Andrés, ¿qué va a pasar entonces según usted con Venezuela? Yo creo 2 cosas. Lo primero, en los temas, yo creo que, primero sobre las medidas económicas, creo que todavía es temprano para decir si van a funcionar o no, ¿cierto? Yo creo que es eso. Pero, en mi opinión, son las medidas correctas, que creo que se va a tardar para recuperar la economía venezolana. Pero creo que, si no, como lo dije al principio, si no hay emisión inorgánica de dinero, la inflación va a bajar. Eso creo, y creo que eso va a ayudar a recuperar la confianza en la economía, los agentes de la economía, y que eso va a ayudar. Ahora, desde el punto de vista político, creo que, en mi opinión, ¿cierto?, la oposición, ¿cierto?, debe considerar, ¿cierto?, unos puntos mínimos para unificarse, ¿cierto?, y ir a las elecciones y tratar de ganarlas. Eso es lo que yo considero, ¿cierto?, que debe haber para una salida democrática, una salida pacífica, ¿cierto? Y creo que me falta seguir un poco más a María Corina, creo yo. Pero te lo sugiero. Efectivamente, yo sigo a muchos opositores venezolanos, y me parece que, por ejemplo, lo que ha planteado Acción Democrática y Henry Falcón no me parece algo descabellado. Unir la oposición, seguir ganando popularmente a ascendencia, ¿cierto? Y un bloque unificado para ir a disputar las elecciones. Creo que esa es la salida, ¿cierto? Esa es la salida, ¿cierto?, para la democracia en Venezuela, ¿cierto? No hay otra, ¿cierto? Lo otro es la violencia, ¿cierto?, que creo que va a ser muy costosa para los venezolanos, va a ser muy sangre, puede convertirse en algo bastante sangriento, que no creo que sea la tradición de los venezolanos. Como les decía aquí, nosotros algo le debemos aprender a los venezolanos es su capacidad de resolver los conflictos por medio del sufragio, que es lo que yo creo que se debe. Bueno, ya nos están acá diciendo que cortemos. Lorena, ¿alguna conclusión de nuestro programa el día de hoy? No, primero agradecerles por el debate. Creo que es un tema que a todos nos toca, al fin y al cabo. Digamos, como ciudadana me he encontrado muchos venezolanos y me duele lo que pasa, independientemente de las raíces, ¿no? Porque a veces el tema político nos cuesta entenderlo, si es de derecha o es de izquierda, pero lo cierto es que está pasando, y no solamente lo viví acá. Cuando estuve en España, en Madrid, me encontraba muchísimos venezolanos
trabajando en las calles y es lamentable. Uno nunca, digamos, yo nunca me quisiera ir de Colombia, cuando me he ido porque quiero, pero vuelvo. Así que es un debate que tenemos que dar, por supuesto, es del respeto y bueno, ojalá se solucione. Sí, lamento gracias. muchísimo lo que pasa en Venezuela, pero también digo, apoyo lo que dice Andrés, que la salida sea lo menos triste posible, porque si ya estamos perdiendo vidas por temas de alimentación, pues vamos a perder más por la vía violenta. Yo no apoyo ninguna vía como las que tal vez insinúa Álvaro Uribe Vélez, que esas no me gustan. Bueno. Y bueno, ¿puedo hacer una cuña? Y esto Por ya favor. es más, como saben, soy directora de la Fundación Jornal y estoy buscando libros de primaria. Vamos a llevar una biblioteca, 2 bibliotecas a Santander. Entonces, si tienen libros por asignaturas, se comunican con Alberto Sí, puede ser. y lo Y reciben. a través de las redes sociales de la Fundación Jornal, Fundación Jornal. @Palabras Más y @Canal Vox Move. Y bueno, muchísimas gracias a Gisela, muchísimas gracias a Andrés. ¿Tienes algo que decir, Gisela? Siempre. Acá tienen los micrófonos. Siempre, de siempre. Así que bueno, por acá estaré dando lora y mostrando la realidad de Venezuela. Yo, para concluir, aparte de agradecerles, lo que quiero es que los venezolanos que están escuchando sepan que el régimen está en sus momentos finales. Esto no aguanta más. Nosotros vamos a salir de ellos, el tiempo se les acabó, vamos a recuperar lo que es la libertad económica, propiedad privada y derecho a la vida, que es por lo que insistimos. No apoyamos salidas violentas, pero sí instamos a las fuerzas militares de Venezuela a que actúen precisamente para evitar más derramamiento de sangre. Muchísimas gracias. Andrés, Bueno, primero, pues agradecerles, de todas maneras es un tema complejo y yo creo que lo que más podemos hacer nosotros es ayudar a nuestros hermanos venezolanos que hoy están en nuestro territorio, a atacar cualquier síntoma de xenofobia que se nos puede presentar, ¿cierto? Y tratar de acompañar de todas maneras a los migrantes de Venezuela y buscar incitar una salida pacífica, ¿cierto? Pacífica y democrática para Venezuela. Eso es lo que nosotros... Sigue a María Corina, Andrés, bueno, para que empieces a muchísimas conectarte con la gracias. realidad. Y bueno, a todos ya saben, las 2 posiciones hoy acá en Palabras Más, en nuestro programa. Ya pueden seguirnos, @Canal Vox Move, @Palabras Más. A todos muchas gracias y mañana estaremos debatiendo sobre la consulta anticorrupción. Que siga dando de qué hablar. Hoy precisamente se van a reunir las promotoras de la consulta anticorrupción porque impugnaron los resultados, Alberto. Entonces mañana muy conectados, hablamos de eso. 8 de la mañana, a través de @Canal Vox Move. Chao pues.